Buenas noches, mi nombre es Henry Elvi, pertenezco a la sección SAIA-D de la Cátedra de Derecho Procesal Laboral y Práctica, bajo la tutela del abogado Jaime Torrealba. En mi breve exposición abordaré el tema sobre el liticonsorcio, recusación y inhibición del juez laboral. También hablaré sobre la prueba, sus tipos, momento oportuno para introducirla, y hablaremos sobre la prueba electrónica, que en Venezuela tiene cierta particularidad. Existe el liticonsorcio cuando en un litigio aparecen varios sujetos en una o ambas partes. Esto lo podemos ver en el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando más o menos nos indica que dos o más personas puedan litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto. Es importante destacar de este artículo que los actos que cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. En consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y pretensiones sociales en un mismo nivel a un mismo patrón. De acuerdo a la posición de las partes, pueden ser activos cuando varios actores litigan frente a un solo demandado. Pueden ser pasivos cuando un solo actor se dirige frente a varios demandados. Y puede ser mixto si varios actores litigan frente a varios demandados. Un ejemplo sería un sujeto activo o las partes activas cuando sujeto A y B litigan contra C. La parte activa o el sujeto activo es cuando sujeto A litiga contra B y C. Y el sujeto mixto, sujeto A y B, litigan contra B y C. Cuando hablamos de inhibición y recusación, debemos tomar algo muy importante, que entre los fundamentos orientados de la actividad jurisdiccional se encuentra el principio de imparcialidad rigurosa de los funcionarios a quienes corresponde la ardua y delicada función de administrar justicia en las causas que por razón de su cargo deban conocer. El Estado se encuentra interesado que como base fundamental de su organización, en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de jueces o magistradas, aparte de su idoneidad para el desempeño de ella, en la que implica una apropiada versación de los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a su consideración, que estos detenten verdadera capacidad sugestiva para hacerlo, la cual consiste en que al ejercer la actividad encomendada puedan desempeñarse con la independencia y la objetividad que corresponda. La inhibición, que es el caso que nos ocupa, es el acto que en virtud del cual el juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado en forma calificada por la ley con las partes o con el objeto del proceso. Es por ello que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a propios funcionarios, mediante la declaración de su impedimento, se inhiben, separarse del análisis de la causa, cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien recurre el obstáculo impediente de su imparcialidad. Los interesados en desvincularlo del asunto puesto a su examen se encuentra facultado para hacerlo por la vía de la recusación. La recusación la pide la otra parte afectada y la exige, pues. La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla sin aguardar que se le recuse, es decir, que el juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. Vemos que hay varios causales de inhibición y recusación, por lo menos en el artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos indica varias causales, entre las cuales podemos destacar el parentesco de consanguinidad con alguna de las partes o de su apoderado. También por tener el inhibido o recusado su cónyuge o alguno de sus consanguíneos dentro de los grados indicados el interés directo en el pleito. Por también tener alguna recomendación o prestado un patrocinio a favor de algunos de los litigantes sobre el pleito que se recusa.
También por tener el inhibido o recusado sociedad o interés, amistad íntima en alguno de los litigantes, con alguno de los litigantes. También por haber manifestado alguna opinión sobre el principal pleito o sobre la incidencia pendiente entre las sentencias correspondientes, por enemistad que haya tenido recusado el inhibido con cualquiera de los litigantes, porque él no va a tener sana apreciación de los hechos, sino va a tener un grado de imparcialidad hacia uno, obviamente. Y también por haber recibido una dádiva por alguno de los litigantes. Esto es algo monetario, regularmente suele suceder. Cuando hablamos de la prueba, podemos ver que quizás es uno de los más discutidos términos dentro de la doctrina, por sus diversos significados que pueden asignársele a este vocablo dentro del ámbito procesal. Ciertamente el estudio de la prueba en derecho se emplea en el sentido de medio de prueba, es decir, para designar los distintos elementos del juicio producido por las partes o diligenciados por el juez, a fin de establecer la existencia de ciertos hechos en el proceso. Es así como se habla de la prueba, de testigo, instrumental, de experticia, entre otras. Y en segundo lugar, se asume como prueba la acción de probar, es decir, la de demostrar la certeza de un hecho, la verdad de la afirmación. Finalmente, se entiende como prueba el fenómeno psicológico producido en la mente y el espíritu del juez, vale decir, la convicción o certeza acerca de la existencia de los hechos alegados. Haciendo alusión al concepto de prueba como medio probatorio, que los mismos tienen como finalidad o por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, deduciéndose de ello la vitalidad de la etapa probatoria en el proceso, como eje central sobre el cual descansa la sentencia pronunciada por el operador de justicia para dirimir el concepto en el juicio. Es importante destacar que la esencia de la valoración de los medios producidos en juicio es quizás la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base se toma la decisión judicial. Por ello, acoger un sistema de valoración en las pruebas en un ordenamiento jurídico es en principio una responsabilidad del legislador. Es quien elabora las normas que pretenden asegurar la verdad y eliminar el error en procura de lograr evacuación, certeza, verdad. Obviamente, escogió el determinado sistema por el legislador, la responsabilidad se trasladará al juez en el análisis del caso concreto. Él puede tomar cualquiera de esos sistemas para aplicar, valga la redundancia, el sistema probatorio y ajustar su decisión a la verdad, justicia. Vemos que un primer sistema es el sistema tarifa legal. Este sistema consiste en el señalamiento anticipado que la ley le hace al juez del grado de eficacia que tienen los medios de prueba, diciéndole de qué manera debe tenerse por probado un hecho, partiendo de hipótesis que imponen al juez determinadas normas que fijan el valor preciso de las pruebas, dejándole solo la posibilidad de comprobar si las pruebas evacuadas cumplen los requisitos de valoración que la ley ha tasado. Tenemos un segundo sistema, el cual se llama sistema de libre convicción. Este sistema, al contrario del anterior, otorga al juez plena libertad en la apreciación de la prueba. Así, la valoración libre suele entenderse como una decisión personal, íntima, singular de cada juez, para quien el sistema de libre convicción de la prueba o íntima convicción es aquel en que la certeza del juez no está ligada a un criterio legal, fundamentándose en una valoración más personal, a solas con su conciencia. Es algo más personalizado. Y vemos un sistema de sana crítica que viene a ser como un sistema intermedio entre que atenúa la rigurosidad del sistema tarifario y pone freno a la libertad, al libre albedrío del sistema de libre convicción.
Cuando hablamos de la zona crítica, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, pues en ella interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Por ello se dice que las reglas de la sala crítica consisten en un sentido formal de una operación lógica. No obstante, debe saberse que la simple aplicación del silogismo jurídico no es suficiente para convalidar una sentencia, obviamente, por lo que se debe confrontarse el análisis lógico con la concreta apreciación de la máxima experiencia. En este sentido, la doctrina se ha dado características de este sistema. Por lo menos, el juez debe examinar la prueba racionalmente, con arreglo de las normas de la lógica y de la experiencia. Por lo menos la prueba puede haber sido practicada y aportada al proceso de acuerdo con las formalidades legales. El examen integral de cada medio de prueba, entrelazado con los distintos medios de prueba que obran en el expediente. Y la apreciación del juez está sujeta a un control por parte del juez superior o de alzada. Una especie de consulta. Vemos que tiene mucha ventaja este sistema porque la valoración y la apreciación de la prueba deben razonarse y motivarse, lo cual significa que no queda a la libre voluntad o arbitrariedad del operador de justicia, en este caso el juez, quien con todo caso debe utilizar la lógica y las máximas de experiencia en su actividad final. Lo anterior obliga al juez a expresar en la parte motiva del fallo los razonamientos que hizo atribuirse el valor o negarle valor a un medio de prueba. Por lo menos al existir un razonamiento o motivación sobre la forma como el operador o juez analizó o valorizó la prueba, se le garantiza al ciudadano el derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y a la tutela efectiva, a la tutela judicial efectiva. Y es importante tener eso allí como esas ventajas de este sistema. Y que solo a través de un razonamiento plasmado en la sentencia podrá controlarse la legalidad, la constitucionalidad de la decisión proferida, de la decisión dictada en relación como fue considerado y valorado el material probatorio. Es importante destacar que el convencimiento del juez sobre la existencia o la inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso será el elemento primordial y principal que permitirá emitir un fallo donde establezca la verdad real y no la procesal o la formal, pues. Y ante lo expuesto, vemos que la sana crítica como sistema de valoración de las pruebas, si bien da cierto margen discrecional al operador de justicia al momento de apreciar la prueba, no implica arbitrariedad en sus decisiones, pues las mismas deben estar suficientemente razonadas partiendo de una exposición de los hechos controvertidos y aquellos que efectivamente fueron demostrados en la apreciación del cúmulo de pruebas existentes en un auto. Si vamos un poquito a la ley orgánica procesal en cuanto a los diversos medios de prueba, como lo son las pruebas de testigos, las pruebas de experticias, de peritos, vemos que cada una de ellas se emplean en casos requeridos, siendo de gran utilidad para las partes, ya que ellas ayudan a solucionar el conflicto objeto de discusión. Es aquí que radica su importancia aquí en el proceso laboral venezolano. Tal como se ha indicado, la prueba es normalmente comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de la proposición formulada en el juicio. Desde un punto de vista procesal, los problemas de la prueba radican en lo siguiente: en saber qué se prueba, quién prueba, cómo se prueba, qué valor tiene la prueba producida. Allí es donde está el punto el punto de los problemas en que radican la prueba. Siendo de vital importancia la prueba dentro del proceso laboral, es necesario señalar que dichos medios de prueba deben ser pertinentes y no deben ser ilícitos. Ojo, esto es muy importante, para que esta prueba pueda usarse como medio de defensa para las partes sobre un hecho controvertido. Dichos medios de prueba pueden contener series de elementos que no solo brindan seguridad y convicción al juez, siempre y cuando no sean contrarios y estén apegados a las leyes. Hoy en día, los llevados al proceso han llevado al proceso medios de pruebas ilícitas, lo que constituye un error garrafal para los litigantes. Es un error grave que los litigantes tienen,
esto quiere decir que las personas que la promueven en el momento en que el juez hace la observación de prueba, la desecha y quedan fuera del proceso. Es importante indicar entonces que la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido o del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación del trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación del trabajo, gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal. La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo en principio promover pruebas en otra oportunidad posterior. Debe ser, ambas partes deben promover sus pruebas en la audiencia preliminar. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente, el juez de juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan las que aparezcan o las que sean ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes, o sobre la negativa de algunas pruebas que podrán apelarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a dicha negativa, y esta deberá ser oída a un solo efecto. Y como último punto, y de forma muy resaltante, hablaremos de la prueba electrónica. Los correos electrónicos son mensajes que se envían a través de medios electrónicos que originalmente se emulan solo para transmitirse texto, y actualmente se usa para enviar cualquier clase de información, bien sean videos, imágenes, textos, como antes lo habíamos dicho, entre otros. Se trata de un mensaje de datos o documentos electrónicos que se encuentran regulados por la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Es una ley que se anexa a este tipo de correos electrónicos, de mensajes. Y es resaltante a la hora de presentar dicha prueba electrónica. La Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas define al mensaje de datos como un documento que generalmente va a estar contenido en un soporte electrónico. Está perfectamente permitido por la ley su promoción a través de un mecanismo, de un medio mecánico electrónico, como por ejemplo un disco óptico, un CD-ROM, un disquete, un pendrive, ¿verdad? Cualquier puerto de almacenaje que se pueda producir como medio mecánico electrónico. Pero lo que constituye objeto de la promoción en el caso subsiguiente no es el mensaje de datos como se genera en la red de internet, ya sea internet, intranet o extranet, sino que se trata de un mensaje de datos impreso que no consta en un expediente. El promoviente solo indicó los datos que genera el software del sistema del correo, es decir, que se generó automáticamente fechas y horas, nombres completos, especificaciones que siempre van a estar presentes en un correo electrónico, generando una noción más amplia de los hechos. Sin embargo, no consta en auto ni siquiera la existencia impresa del correo electrónico, del correo electrónico. Y no consta que se ha utilizado la firma electrónica tampoco. La firma electrónica, que es un conjunto de datos únicos cifrados transformados en códigos del destinatario. Especialmente el sistema de doble llave certifica o no que garantiza la identidad de los sujetos intervinientes en el proceso de comunicación electrónica, por lo cual no se puede determinar la validez absoluta del documento de conformidad con lo establecido en la Ley de Mensajes de Datos. Y más o menos referente a estos aspectos de autenticidad y de origen de los datos, se tiene que tomar en cuenta, por lo menos el artículo 8 de la ley sobre mensajes y datos de firma electrónica nos indica que la información que contenga puede ser consultada posteriormente. Esto es para tener la integridad de los datos, que se conserven los datos que se generó, archivó o recibió
en algún formato que sea demostrable, que produce con exactitud la información generada o recibida. Esto para tener el valor de garantizar la autenticidad de la información. Y como punto C, que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje de datos, la fecha y hora en que fue enviado o recibido. Esto es para garantizar el origen del mensaje de datos. Estos 3 puntos es muy importante que se deben conservar para la promoción y la evacuación de un medio de prueba electrónico. Y esto a su vez se puede regir bajo las reglas de promoción y evacuación de los medios de pruebas libres, y es posible aplicarlo de forma análoga a la prueba de exhibición de documentos de los mensajes y documentos electrónicos. Por ejemplo, si el original copia electrónica, un CD o impresa del documento electrónico haya sido promovido en juicio y no se encuentra disponible en cualquier causa porque se haya destruido, desechado, se deterioró, o porque el formato que se generó o se recibió no existe actualmente en la red, pero si existe copia original y que se reproduzca con exactitud la información del documento electrónico en poder del adversario o de un tercero, la parte interesada podrá solicitar su exhibición. Esto es muy importante. Tener esa copia generada, anunciar esa copia que se ha generado y poderla promover, en este caso la parte interesada, y podrá solicitar su exhibición de acuerdo a lo pautado en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por lo general, esto pasa en una de las partes cuando promueve la exhibición, es generalmente la parte actora, por lo menos en el lado del trabajador, que no cuenta con cierta documentación, como por ejemplo recibos de pago, libros de registro de horas extra, memorandos internos de la empresa, quien puede perfectamente pedir la exhibición de los originales. No obstante, de lo único que podría pedir exhibición es de los emails, en este caso los correos electrónicos, ¿verdad? Podemos ver que concretamente en cuanto a los medios de prueba auxiliares de la prueba documental electrónica, ofrece una forma amplia de poder evacuar dicha prueba y demostrar los externos exigidos legales especiales para su validez. No obstante, el más idóneo es la prueba de inspección judicial, pero ayudado de prácticos, de técnicos, dado el carácter directo y presencial del juez y de las partes en el acto, dando paso a la materialización del principio de inmediación que rige desde el inicio del proceso laboral a las posibilidades otorgadas en la ley adjetiva de ordenar la reproducción del hecho de cualquier medio, incluyendo el electrónico. Y esto lo podemos ver en el artículo 114 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Circunstancias estas que traen como consecuencia una valoración más exacta del resultado de la prueba y creando mayor convicción en la mente y el desenvolvimiento de la decisión del juez. Lo ayuda en gran manera para tener esa convicción o tener mayor convicción para la hora de la decisión del juez. Bueno, esto era todo lo de la exposición. Espero que le haya sido de agrado y hasta una nueva oportunidad.